El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo, la Iglesia sabia y maestra ha ubicado esta memoria obligatoria de la Santísima Virgen María como Madre de la Iglesia. Ayer, queridos hermanos, recordábamos que terminaba el tiempo o la era del Hijo y comenzaba la era de la Iglesia, la era del Espíritu Santo. Comienza la Iglesia y comienza el Paráclito a mover la Iglesia, a aletear en ella, a fortalecerla. Comienza la efusión del Espíritu Santo en toda la Iglesia. Recuerden que Iglesia somos todos. O sea, el aletear del Espíritu Santo comienza en cada uno de nosotros. No deberíamos descuidar esta parte. No está mal, pero podría estar mejor que pudiéramos poner las devociones, que pudiéramos ordenar las devociones como deben de ser: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces nos quedamos en el Padre, muchas veces nos quedamos en el Hijo y desconocemos muy profundamente la existencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, y es el gran desconocido, porque no lo vemos, porque no lo sentimos. Pero, queridos hermanos, qué hermosa es la labor del Espíritu Santo en la Iglesia, en cada uno de nosotros. Y hoy precisamente la Iglesia, en su momento, inspirada por el Espíritu Santo, determina que al día siguiente de Pentecostés, queridos hermanos, celebramos a la Santísima Virgen María, la memoria de la Santísima Virgen María como Madre de la Iglesia. Y no es para menos, la Santísima Virgen estaba en Pentecostés, estaba en el cenáculo, estaba acompañando a los discípulos, estaba hablándoles de su Hijo, estaba evangelizando y aprovechando la compañía de los discípulos, que luego serían los apóstoles del Señor. Pues esa fue la indicación que el Señor le dio a Juan y que tan especialmente hoy nos menciona el texto bíblico del Evangelio. Pero ya vamos para allá. Vamos a detenernos un momento
en ese texto bíblico del Génesis, que uno pareciera que no tiene absolutamente nada que ver con esta memoria obligatoria que hoy celebramos. Y antes, por el contrario, pensaríamos, ¿y para qué metieron ese texto bíblico ahí? Hablar de Eva, si de quien hay que hablar es de la Santísima Virgen María. Pues, queridos hermanos, también se ha dado la analogía, la comparación de Adán como primer hombre y el nuevo Adán, que es Jesucristo. Adán, que es el que lleva a la perdición la creación, la existencia del ser humano, y el Señor Jesucristo, que la salva, que la redime. También la Iglesia ha entendido que en Eva, que su nombre significa madre de todos los vivientes, también está impregnada su existencia del pecado, de la concupiscencia del pecado y de aquella determinación de desobedecer a Dios. Entonces, la Iglesia también hace la perfecta comparación de Eva, madre de todos los vivientes que han fallado, que han pecado, que han cometido la falta, y la Santísima Virgen María como madre de la Iglesia. Iglesia somos todos, o sea, madre también de todos los vivientes, que redime esa condición de Eva en la desobediencia, en su condición de humilde esclava del Señor. Hagan lo que Él les diga, que se cumpla en mí según tu palabra. La obediencia y la humildad de la Santísima Virgen María hacen pasar la página de aquel primer momento de la creación y de la vida nuestra, cuando la desobediencia de nuestros primeros padres ocasiona el destierro. Pues, queridos hermanos, es muy bonito, hijos, porque cuando me hablan de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, pero no me recuerdan ese pasado doloroso que tuvimos que vivir, a mí no me significa nada que sea Madre de la Iglesia, y no quitaríamos que alguien apareciera, ¿y por qué la Madre de la Iglesia no puede ser mi mamá? ¿Y por qué la Madre de la Iglesia no puede ser la servidora más fiel que tiene la parroquia? ¿Y por qué la Madre de la Iglesia no puede ser el fiel que tiene más años, la fiel que tiene más años en la parroquia? Pues porque no es así, y por eso la Iglesia te recuerda muy especialmente aquel querer de Dios para que viviéramos con todo, para que no viviéramos necesidades. No teníamos que estar preocupados ni siquiera por vestido. La preocupación por el vestido llega después del pecado, como consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la concupiscencia del pecado, que a partir de ese momento entra en nosotros. Pero la Santísima Virgen María, en el diálogo, en el ángelus que rezamos todos los días en nuestro templo, y que durante la Pascua celebrábamos o rezábamos el Regina Coeli, el Reina de los Cielos. Queridos hermanos, en ese maravilloso diálogo, la Santísima Virgen María confirma el querer de Dios en su creación maravillosa, aceptando fielmente la voluntad de Dios para ser la madre de la Iglesia, para ser la madre de todos nosotros,
Y ahí es donde llegamos al texto bíblico del Evangelio, porque nada raro que alguno de los pertenecientes a esos movimientos y sectas que acaban de nacer, que no me lo inventé yo como cura, o que se lo inventó el obispo o el Santo Padre, el Papa Francisco. Pues no es así, queridos hermanos. En el Evangelio que acabamos de proclamar, nos recuerda muy especialmente que en el último momento el Señor Jesucristo en la cruz, acompañaba la Santísima Virgen María y otras buenas mujeres de Jerusalén, y estaba el discípulo al que el Señor tanto amaba, o sea, Juan, un muchacho. Juan era un jovencito, y el Señor en la cruz, viendo la soledad que iba a quedar en el corazón de su madre, de Juan, de todas las mujeres y de toda la iglesia, pues inmediatamente asocia, inmediatamente les recuerda, configura la maternidad de la Santísima Virgen María como madre suya, como madre de la iglesia. Hijos, pero es que ni siquiera el Señor tendría que haber hecho esto, pero Él, que en su infinita sabiduría lo conoce todo, sabía que íbamos a llegar a este momento de la sociedad donde las sectas afloran y donde para ganar adeptos hay que negar la divinidad del Señor, la humanidad del Señor, la virginidad de la Virgen María, la presencia de la Virgen, su papel en medio de la iglesia, para ganar adeptos que han querido destruir la iglesia. Entonces, para llevárselos a todos e ir socavando la iglesia que Cristo fundó, sacan toda esa cantidad de bobadas. Todavía tanto caminar, tanto haberles explicado las cosas, y todavía se siguen sustentando en las bobadas más tontas. Es que la iglesia son unos idólatras, allá adoran a la Virgen. Eso es falso, eso ya está mandado a recoger, pero como no tienen ningún otro argumento, ahí se siguen sosteniendo para molestar la iglesia. No habría necesidad de que el Señor hoy en el Evangelio nos hiciera ese énfasis. No había habido necesidad de que el Señor, en todo su dolor profundo de su pasión en la cruz, tuviese que dedicarse a pensar en qué sería de su madre y qué sería de los discípulos y de todos nosotros. No habría necesidad, pero Él sí sabía que íbamos a llegar a momentos muy duros en nuestra sociedad, que la iglesia iba a llegar a unos momentos de mucha crisis, donde necesitaría dejar con sus propias palabras la realidad que nos mueve a vivir la fe. Y por eso, ahí mismo, en ese momento de la cruz, se dirige primero a su madre, a la Santísima Virgen María. Él no se dirige primero al discípulo, no, a la Santísima Virgen María. Y a ella le encomienda al discípulo, que representa a los apóstoles, que representa la iglesia, que representa los 12 discípulos con los que Dios hace, por medio de su Hijo, la segunda alianza.
Entonces, queridos hermanos, dirigiéndose a su madre, le dice: Madre, he ahí a tu hijo. Y ya después de reconocer la primacía de la Santísima Virgen María, le recuerda al discípulo y encomienda al discípulo a la Virgen: Hijo, he ahí a tu madre, a la Santísima Virgen. ¿Qué nos dice el texto bíblico? E inmediatamente Juan la acogió en su casa, en su corazón. Entonces, queridos hermanos, es una memoria obligatoria hermosa para celebrarla y para recordar durante este día. Adicional a eso, hijos, si la Santísima Virgen María es la madre del Señor Jesucristo, yo espero que todavía no hayan dudas y que ya en estos momentos eso esté completamente claro. Que la Santísima Virgen María, que está escrito, fue la madre del Señor Jesucristo, en su condición humana y en su condición divina. Queridos hermanos, si la Iglesia nace del costado abierto del Señor Jesucristo en la cruz, si la Iglesia nace con la venida del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, ¿cómo no entender que la Santísima Virgen María, siendo la madre del Señor Jesús, es también la madre de la Iglesia? Pues, queridos hermanos, como no hay ciego peor que aquel que no quiere ver, aquí no hay más explicación. La explicación es el texto bíblico. La explicación es la experiencia y la tradición que los discípulos, los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia y los santos a través de la historia de la Iglesia nos han contado. Hermosa, preciosa, me parece que impregnada totalmente de la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. Poder declarar hoy con fe, con esperanza, ayer que celebrábamos el inicio de la Iglesia, celebrar hoy a la Santísima Virgen María como madre suya, madre de la Iglesia. Pues, queridos hermanos, que a partir de hoy nosotros podamos reconocer sin titubeos, sin ambigüedades, sin dudas, de que la Santísima Virgen María es la madre del Señor Jesucristo en su condición humana y en su condición divina, y es madre nuestra, y que nos acompaña y que intercede cada instante por nosotros. Queridos hermanos, la recomendación de los discípulos, la recomendación de los apóstoles, la recomendación de la Iglesia es suplicar a la Santísima Virgen María como gran mediadora e intercesora entre nosotros y su divino Hijo. Pues hagámoslo, queridos hermanos, consagrémonos a la Santísima Virgen María. La más grande y especial devoción que puede haber sobre un ser humano glorificado es en la Santísima Virgen María. Luego, en el patriarca San José, su castísimo esposo, y de ahí en adelante en todos los santos que Dios, por su bondad y misericordia, nos ha suscitado
para fortalecimiento nuestro, siempre desde la parte espiritual. Que la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y la Madre nuestra, se digne por su humildad cubrirnos con su preciosísimo manto. Y estos momentos tan duros y difíciles que vive la Iglesia en su interior, sea ella quien los lleve en sus preciosísimas manos hasta el corazón de su divino Hijo y obtenga para nosotros su bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.